Bienvenidos de nuevo a Debería Ser Noticia, el programa en el que no les vamos a contar lo que llena los titulares como la vuelta al cole o el coronavirus, sino que hablaremos de todo aquello que debería ser noticia y no lo es. Hoy vamos a hablarles de los grandes estrenos polémicos de la temporada, Cuties y Patria. Hablaremos también de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Les vamos a presentar al candidato demócrata Joe Biden y finalmente volveremos a nuestro país para comentar las novedades de la semana, como aquello de que Irene Montero excluye de la ley a todo aquel que no piense como ella. Hablaremos de la entrevista a Santiago Abascal en Televisión Española o de las prioridades de la Fiscalía General del Estado. Arrancamos esta edición con un tío blanco hetero. Hoy voy a hablar de la polémica que ha suscitado el cartel de Patria, que como ya sabéis, pues es la adaptación del HBO de la novela de Fernando Aramburu. Oh, pues no, yo no conozco la novela, y pues te la lees. Que madre mía, hay que ver lo on fire que están los diseñadores de carteles para películas de plataformas de estas de entretenimiento. Bravo chicos, lo estáis petando. Y es que el último cartel de la adaptación de la aclamada novela de Aramburu para la HBO, que además cuelga en la Plaza de Callao en Madrid, pues ha abierto algunas heridas. Decía el autor de la novela en su cuenta de Twitter: Madrid, hoy, ahora. Y aunque en Madrid ahora pues no llueve, a los de la HBO les ha caído un buen chaparrón. Y eso que a primera vista, viendo esta foto, pues no se nota demasiado, ¿no? O sea, podrían ser dos diseños distintos que simplemente han puesto uno a cada lado de la fachada. Sí, ¿por qué no? Podría ser esto. Pero claro, no es hasta que vemos el diseño de cerca, no cuando nos damos cuenta de la dirección en la que han querido ir estos del HBO. Todos somos parte de esta historia. Hashtag Patria HBO. Yikes. Que para los que no lo sepáis, Patria pues es una muy exitosa novela que trata sobre la violencia etarra en el País Vasco a través de los ojos de una mujer cuyo marido pues fue asesinado por la banda terrorista. Y el libro pues es una novela muy humana que habla sobre una comunidad rota por el fanatismo político y que nunca pierde de vista el dolor de las víctimas del terrorismo y sobre todo quiénes fueron sus verdugos. Y que a la vez pues también intenta afrontar con cierta crudeza la complejidad de la tragedia vasca al intentar explicarnos de dónde salía tanto odio. Algo que la HBO pues ha decidido transmitirnos creando una equivalencia entre el sufrimiento de unos, los que eran aterrorizados, hostigados, extorsionados y asesinados a sangre fría, y el sufrimiento de los otros, los que fueron detenidos y torturados por la policía. Y realmente esto no trata de justificar las torturas que se darían en alguna comisaría o los asesinatos del GAL, no va de esto la cosa. Pero crear una equivalencia entre una cosa y la otra pues me parece un poquito desproporcionado. ¿Qué queréis que os diga? Señores, estamos hablando de una región de España que estuvo durante muchísimos años secuestrada por una banda de asesinos fanáticos, donde no se podía ni hablar, ni opinar, ni pensar con libertad, donde militar en un partido político te costaba amenazas de muerte y andar por la calle con el miedo de que al doblar la esquina pues alguien viniese y te pegase un tiro en la nuca. Algo que desgraciadamente pues pasaba bastante a menudo. Y realmente os lo digo que los que no lo hemos vivido no somos conscientes de lo que debió de ser convivir con aquello durante tantos años. O sea, no tenemos ni idea. Por eso, esa equiparación moral que hace el cartelito del HBO mientras nos cuentan eso de que todos somos parte de la historia, pues ha sentado un poco como un jarro de agua fría. Que sí, que lo que tú quieras, ¿no? Que todos somos protagonistas y que tal y que cual. Pero vamos a ver, unos fueron más protagonistas que otros. Unos fueron más culpables que otros y unos fueron más víctimas que otros. Y es cierto, vale, que sí, que las imágenes no son idénticas, que es un contexto distinto, que la simbología de lo que se ve en cada una pues es ciertamente distinta. Vale, te lo compro. Incluso te puedo llegar a comprar eso de que todo el mundo sufre, ¿no? También sufren los asesinos y los etarras y sus familias, te lo puedo llegar a comprar. De hecho, eso es algo que el mismo Aramburu pues explora en su novela. Sin embargo, estas imágenes nos describen dos situaciones con dos víctimas distintas. Ese es el problema, señores. Dos víctimas distintas. Víctimas. Una, claramente, sería víctima del terrorismo etarra y la otra sería este terrorismo etarra siendo víctima ¿de quién? ¿De la policía? ¿Del Estado? Un poco forzado está la cosa, ¿no? Y claro, comparar el dolor generado por el terrorismo con el dolor generado por las torturas policiales, pues como que no. Al final es una cagada importante que en nuestras redes sociales hipersensibilizadas pues no se pasa por alto, evidentemente. Oye, que si la intención era generar polémica, como el cartel de Cuties de Netflix, oye, un aplauso, o sea, lo habéis conseguido, lo habéis clavado. Ahora, ya os digo, HBO, que con lo regulera que funciona vuestra plataforma, para lo que ofrecéis, el conteo de seguidores que se os va a ir saliendo de la plataforma durante estos días
Va a ser fino, señores, va a ser fino. Que al final, al observar las redes sociales durante esta polémica, lo que más he visto es eso, ahí, me desuscribo, ña. Que a los que os estáis desuscribiendo también os lo digo, estáis en todo vuestro derecho de quitar la suscripción, además con lo flojeras que está la plataforma de HBO últimamente, pues mucho más. Pero eso no evitará que la gente vea la serie de forma masiva y que incluso la serie a lo mejor sea merecedora de ser vista. Porque probablemente la serie no tenga nada que ver con el cartel este, o no se pueda definir explícitamente por este cartel, y los que lo hayan hecho pues formen parte de dos departamentos totalmente distintos, seguramente. Y es que hace poco también sucedió una polémica con un cartel de una película de Netflix, que ya os he dicho antes, la llamada Cuties, en el que básicamente el cartel de una película francesa de la que nadie había oído hablar, pues presentaba a unas niñas de 13 años como si fuesen las protagonistas del barco Coyote. Netflix, qué sexy estas niñas. A estas edades que todavía no huelen a ácido úrico. ¡Puto cerdo! A ver, cariño, que esto viene porque he escuchado antes unas declaraciones de Salvador Sostres hablando sobre niñas jóvenes y menores de edad y me ha dado ideas. Luego lo aclaro, que esto no ha sido idea mía, que esto se lo he escuchado a Salvador Sostres, ¿vale? No soy yo, es este señor. O sea, la auténtica cosa está casi el final de perdóname, de estas máquinas que aún no huelen a ácido úrico, que están limpias. Pero tú estás enfermo, macho. Todavía no huelen a ácido úrico. Es que me hizo demasiada gracia. En plan, esto tenía que meterlo en algún lado. Bueno, pues eso, que fue un póster que no solo hizo las delicias de Salvador Sostres, sino que consiguió unir pues prácticamente a toda la comunidad de internet, señalando lo inapropiado que era dibujar a un grupo de niñas como si fuesen strippers de un bar de carretera. La verdad es que viendo la portada, razón no les faltaba. Y que luego, por lo visto, la película ni siquiera iba de eso. E incluso creo que llegaba a señalar la cultura del exhibicionismo por las redes sociales y la hipersexualización femenina y lo inapropiado que en algunas circunstancias pues podía ser para niñas de esta edad. No lo sé, la verdad es que no la he visto. Pero si el objetivo con esta estrategia de marketing y con este cartel era que la gente hablase de una película que no conocía ni en su casa, aunque fuese a costa de llamar pedófilos a toda la mesa directiva de Netflix, oye, hay que reconocer que la cosa fue todo un éxito. Yo mismo reconozco que jamás habría visto esta película, o sea, jamás, pero si a día de hoy me la encuentro un sábado de sobremesa que no tengo nada que ver y estoy aburrido y de repente, mira, Cuties, la de la polémica esta y tal, pues a lo mejor me la pongo un rato, ¿eh? Soy una persona curiosa, ¿qué le vamos a hacer? Con Patria, sin embargo, creo que no era necesaria la polémica. Vamos a ver, viniendo de la HBO, que hace unos años pues era una garantía de calidad, y siguiendo un poco la estela del éxito del libro, la serie iba a ser un éxito seguro. Sin embargo, por la polémica hasta el cartelito, pues ya se acaba de convertir en una serie que ya está prohibida para muchos y que ya ha sido juzgada y sentenciada antes de que nadie la haya visto. Y la verdad es que yo en este caso no sospecho que el cartel de la serie haya sido para generar polémica, como sí puedo llegar a sospechar que fue el diseño del cartel de Cuties, porque es o eso o es que en Netflix hubo una cadena de errores exageradamente larga. Al contrario, creo que en el caso de Patria la estrategia iba más por intentar congraciarse con una izquierda ingenua y joven que es carne de TikTok y de Operación Triunfo, a la que a día de hoy eso de estar de uñas con el terrorismo etarra que no han vivido, pues le parece un poco cosa de fachas. Eso de las víctimas del terrorismo y tal, suena muy a facha eso. Y al final, con eso de querer agradar a todo el mundo, pues lo que han hecho es conseguir ofender a un target de audiencia taxativo con la violencia etarra, que en un principio era uno de los principales valedores de la novela de Aramburu. Y la portada en 2 tiempos de la HBO lo ha petado, pero lo ha petado para mal. Que ahora, si os digo la verdad, lo único que nos falta es que la serie la vean los progres y se enfaden porque la serie luego no refleja la experiencia equidistante que sí que prometía el póster. Sea como sea, para averiguarlo pues tendremos que esperar al 27 de septiembre, que es cuando se estrena la serie. Hasta entonces todo el mundo, mucho hablar, pero nadie la ha visto aquí, ¿eh? Bueno, miento. El autor de la novela, Fernando Aramburu, la ha visto y nos cuenta lo siguiente. A diferencia de numerosos opinantes precipitados, he visto los 8 capítulos de la serie. Hay en dichos capítulos 1 o 2 secuencias que me chirrían, pero la trama es en líneas generales próxima a lo que yo narré en mi novela, con una clara línea divisoria entre quién sufre y quién hace sufrir. 1 o 2 secuencias que le chirrían, dice, si le chirrían a él, a las redes sociales le van a flipar, seguro. Los pasajes de la filmación en que se muestran escenas de atentados de ETA son explícitos y están claramente vinculados a la ideología que los propició, no dejando margen alguno para lucubraciones justificadoras. Y además, quedan claras las consecuencias del terrorismo en la vida privada de quienes lo padecieron. El escritor ha considerado que este primer cartel, y los que le seguirán, que según él generarán menos polémica,
no son suficientes para formarse una impresión completa de la serie. Aramburu dice no compartir la estrategia de marketing que se ha seguido con la publicación de este póster, porque incumple una norma que yo me impuse cuando escribí mi libro: no perder de vista el dolor de las víctimas del terrorismo, tratarlas con la empatía y el cariño que merecen. La serie, en mi opinión, sí lo hace, por lo que entendemos que este cartel, pues no. Pues eso, yo no me voy a quitar de pagar mi cuota del HBO por ahora, pero lo que sí haré es soñar con el día en que las polémicas de internet pues dejen de incidir tanto en el mundo real, para que en parte pues estas distintas empresas no contemplen estas polémicas de las redes como una parte más de su estrategia de marketing. Porque si hay algo más triste que las polémicas por redes sociales, es intentar generarlas para vender tu puto producto, señores. Aunque reconozco que efectivo es un rato. Bien, pues parece que HBO no es la única que se pone del lado de los verdugos. También lo hacía el pasado martes en el Senado nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dando el pésame por el suicidio del etarra Igor González. Pero dejando atrás este asunto, vámonos a conocer al candidato demócrata a las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre en los Estados Unidos. Nos lo cuenta Juan Manuel Pérez Noya. Una de las curiosidades más llamativas de las próximas elecciones estadounidenses es el candidato elegido por los demócratas para enfrentarse a Donald Trump, Joe Biden. La elección de Joe Biden es, a priori, difícil de explicar. Son diversas las razones que hacen de Biden un mal candidato para enfrentarse a Trump. Carece de carisma, su trayectoria no es brillante y no destaca como polemista ni tiene particulares aptitudes para el debate. Todo lo cual hace de él un candidato poco adecuado. Es cierto que a favor pudiera contar su vicepresidencia con un Obama que, por lo demás, cada día se desdibuja más en la memoria norteamericana. Joe Biden, de origen católico, dio nombre a la ley que en 1994 amplió a un gran número de delitos la aplicación de la pena de muerte. Joe Biden convirtió a los Estados Unidos en los mayores carceleros del planeta, destinando miles de millones de dólares a la construcción de nuevas prisiones. Hace apenas un año, con su candidatura en ciernes y sin que aún hubiera estallado el movimiento Black Lives Matter, Biden justificaría su actuación asegurando que aquello fue necesario porque el país vivía una gigantesca ola de violencia, según aseguró el ahora candidato demócrata, en las comunidades afroamericanas. Palabras que a buen seguro no habrá día que no lamente. Pero no es ese el único flanco débil del candidato demócrata, porque Joe Biden, fiel a su conocido oportunismo, se sumó entusiásticamente al mantra de que las mujeres nunca mienten cuando denuncian abusos, malos tratos o violencia sexual. Y resulta que Biden ha recibido 8 acusaciones de abuso sexual por parte de mujeres, una de las cuales, Tara Reid, mantuvo su acusación pese a todas las presiones. En su defensa, el candidato demócrata incurrió en numerosas incongruencias, hasta el punto de que el New York Times se negó a secundar a Biden y sugirió que éste mentía. Tras aquello, el candidato demócrata optó por mantener un silencio que no le ha beneficiado, pero que quizá era un mal menor. Además, Biden es el candidato más anciano de todos los que se han presentado a la Casa Blanca en la historia, lo que difícilmente puede entusiasmar a un electorado mayoritariamente juvenil y progresista. De hecho, si saliera elegido sería mayor que Reagan cuando en 1989 abandonó la Casa Blanca tras 8 años de presidencia. Lo peor de Biden, sin embargo, no es ninguna de estas condiciones con ser bastante. Lo peor es que Biden muestra sensibles señales de que se encuentra en un estado de pérdida de memoria incluso avanzado, que le impide leer frases sencillas en un papel y mantener un discurso más o menos coherente. And I tell you what, I'm so darn proud. And those poor people who have lost, anyway. Poor kids are just as bright and just as talented as white kids. I just can't figure the guy. I don't know, it's like watching a yo-yo. I shouldn't have said it that way. It's like watching... It feels that way. I want to ask... By the way, this is my little sister, Valerie, and I'm Jill's husband. Oh, no, this is you switched on me. This is my wife. This is my sister. They switched on me. We should be making those masks. We should be moving on those ventilators. We can do that. Why doesn't he just act like a president? That's a stupid way to say it. You know, Donald Trump was asked Sorry. Go ahead. No, probably best I don't. Cualquier debate con Trump sería catastrófico.
Y aquí es donde surge la figura de Kamala Harris para vicepresidente. Harris, presentada falazmente como candidata afroamericana, cuando en realidad sus orígenes son jamaicanos e hindúes, está destinada a ser presidente en caso de victoria de Biden. Si Biden venciese, tras unos meses de vicepresidencia y después de una eventual incapacitación del presidente que muchos dan por hecho, Kamala Harris se convertiría en presidente de los Estados Unidos. De hecho, la CNN la presentó como presidenta en potencia. Más modestamente, en España, La Sexta se preguntó si no será la primera mujer presidente de los Estados Unidos. Eso sí, se les olvidó señalar que no sería una presidente electa. Pero eso, en el fondo, ¿qué más da? Y con esta pequeña introducción de quién es Joe Biden, el candidato demócrata, se habrá quedado con ganas de conocer más de sus meteduras de pata. Vamos a hacerlo de la mano de Wall Street Wolverine. Muy buenas, familia, y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Estoy aquí porque el mercado lo ha querido. A raíz del último vídeo polémico, divertido, cagada, ida de olla de Joe Biden, muchos me habéis pedido que hiciera una recopilación de los mejores bloopers de Joe Biden, que precisamente no es que tenga pocos. Y todo esto con las elecciones en Estados Unidos a la vuelta de la esquina. Elecciones que enfrentarán al candidato demócrata Joe Biden frente al presidente Trump. Y bueno, os pongo un poco en contexto para los que no estéis al tanto de la política estadounidense, que es totalmente normal. Al fin y al cabo tampoco llega mucho a España, llegan poquitas cosas, casi todo tonterías de Trump ha dicho esto, o algo sacado de contexto, o algún escándalo, o algún tiroteo, o algo así. Siempre llegan cosas de ese estilo. Y bueno, ¿qué ocurre con Joe Biden? Joe Biden podemos decir que es un hombre que ya está mayor y los años se notan. Y digamos que entre los republicanos hay mucho la broma de que el señor está un poco ya tocado de la cabeza, está senil, no está en sus cabales, y esto digamos que se fundamenta en muchos errores y muchos momentos un poco raros e incómodos que ha tenido en muchas apariciones públicas. Errores y confusiones que ponen en discusión la salud mental de este señor que, como bien os digo, tiene 77 años. Evidentemente, pues Trump aprovecha para hacer bromas respecto a todo esto y digamos que burlarse de su rival del Partido Demócrata. Le llama Sleepy Joe, le llama Creepy Joe. En cierto modo, Trump le había puesto motes a todos los candidatos que había dentro del Partido Demócrata. Si os acordáis, a Elizabeth Warren la llamaba Pocahontas. They're going to cover like Sleepy Joe Biden. They're going to cover Pocahontas. And I just want to thank you because you're very, very special people. You were here long before any of us were here. Although we have a representative in Congress who they say was here a long time ago. They call her Pocahontas. But you know what? I like you because you are special. Trump la llamaba Pocahontas ya que Elizabeth Warren dijo que era descendiente de nativos americanos. Evidentemente, pues ves los rasgos de Elizabeth Warren y pues no dan lugar a creer que es descendiente de nativo americano. Esto es como si yo ahora digo que tengo ascendencia nigeriana. ¿Sabes? Como no sea por el rabo, vamos. A nuestro querido Bernie Sanders le llamaba Crazy Bernie. Let's say I'm running against Pocahontas or Crazy Bernie. I tell you, I gotta hand it to Bernie. I saw him up there the other day. That hair is getting whiter and whiter, and he's getting crazier and crazier. And I saw him. We'll stop Donald Trump. We're stopping him. We're gonna stop. And I looked at my wife. I said, you know what? You gotta hand it to that guy, man. That guy, he doesn't quit, and that's okay. Crazy Bernie. He is one crazy dude. Este Trump, qué grandes momentos nos deja para el espectáculo. O sea, si Trump no existiera, habría que inventarlo. Pero bueno, señores, vamos a lo que vamos, que es a lo que venimos. ¿Cuál ha sido la última confusión de Joe Biden? Ha venido a raíz de una pregunta que tuvo en una entrevista sobre su salud mental. Mr. Vice President, your opponent in this election, President Trump, has made your mental state a campaign topic. And when asked in June if you'd been tested for cognitive decline, you've responded that you're constantly tested in effect because you're in situations like this on the campaign trail. But please clarify specifically, have you taken a cognitive test? No, I haven't taken a test. Why the hell would I take a test? Come on, man.
That's like saying before you got in this program, if you take a test where you're taking cocaine or not, what do you think, huh? Tengo que decir que a mí me hace bastante gracia la respuesta de Biden. Ese tonito barrio bajero de "Come on, man. What's up, bro? Huh? What do you think, huh? Y esa última frase con ese tonito que te la podría haber firmado perfectamente Kanye West. What do you think, huh? Hey, well, my car's gotta be a convertible, huh? Are you a junkie? What do you say? Os lo juro que me mata. Are you a Jody? ¿Sabes? O sea, Jody, eso es como un slang, super slang, tío. Es como típica palabra que no debe salir de la boca de un candidato a la presidencia de Estados Unidos por decoro. Are you a junkie? What do you say? Yo quiero pensar que Biden habla así para ganarse al votante pandillero, ¿no? Para que sienta cercanía, para que le caiga en simpatía. To President Trump, who brags about his test and makes your mental state an issue for voters? Well, if he can't figure out the difference between an elephant and a lion, I don't know what the hell he's talking about. Did you watch that? Look, come on, man. I know you're trying to goad me, but I mean, I'm so forward looking to have an opportunity to sit with the president or stand with the president in debates. There can be plenty of time. And by the way, as I joke with him, I shouldn't say it. I'm going to say something I probably shouldn't say. Anyway, I am very willing to let the American public judge my physical and mental my physical as well as my mental fitness. No, hombre, no, tío, qué cringe, tío. Pobre hombre, en verdad, me da pena, tío. Está hablando de que está perfectamente, de su salud mental y cognitiva. Y llega al final de la frase y no consigue terminarla bien y se traba. Un desastre. En el siguiente fragmento vais a entender por qué a Joe Biden le llaman Sleepy Joe. You know, the rapidly rising I don't know. Me recuerda a cuando estaba en el instituto y me preguntaban algo y no tenía ni puta idea de qué responder. Es que es clavadito. Pero atentos a la siguiente entrevista. Es una auténtica joyita. Cringe a niveles insospechados. We should be making those masks. We should be moving on those ventilators. We can do that. Why doesn't he just act like a president? That's a stupid way to say it. You know, I guess, Donald Trump was asked on... Sorry. Go ahead. No, probably best I don't. Dios, tío. Qué incómodo, tío. Qué cringe, pero ¿qué es esto, tío? O sea, mirad la cara de la presentadora durante la entrevista. Está alucinando, está diciendo, pero ¿y este hombre de dónde ha salido? I just can't figure the guy. It's like watching a yo-yo. I shouldn't have said it that way. It's like watching. It feels that way. I want to ask you. Mirad la cara de la presentadora, de verdad, por favor. Mirad la cara de la presentadora. I tell you what, I'm so darn proud. And those poor people who have lost, anyway. Esta entrevista, os lo juro, que tiene fragmentos surrealistas. O sea, es como, ¿pero qué es esto, tío? Ojito al siguiente fragmento, que es una auténtica joyita, de verdad. No os va a decepcionar. I'm back. I've been here a number of times. Last time was, I think, all the way back in 2014. But I've been here before that. I love this place. Look, what's not to like about Vermont in terms of the beauty of it? And what a neat town. Con esto entenderéis por qué muchos dicen que Biden chochea y que la salud mental, ojito con ella. O sea, está el tío en New Hampshire y se cree que está en Vermont, ¿sabes? Que a ver, está cerca, pero tío, has ido de viaje a New Hampshire. O sea, no has ido a Vermont, ¿sabes? Es como si vas a Madrid y dices que estás en Toledo, ¿sabes? No tiene nada que ver. Because we cannot get re-elected. We cannot win this re-election. Excuse me, we can only re-elect Donald Trump. I'm Donald Trump, and I approve this message. Biden es el Mariano Rajoy estadounidense, de verdad. Tiene de estas, vamos, pero a montones. Que por cierto, si veo que este vídeo gusta bastante, yo creo que deberíamos hacer una recopilación de los bloopers de Mariano Rajoy, aunque sea para la historia y para el recuerdo, porque de Rajoy también tenemos, vamos, una buena ristra. I'm ready on day one after more than 3 years in office. Why isn't Donald Trump ready? Mr. President,
Wake up. En este fragmento entenderéis perfectamente por qué Trump le llama Sleepy Joe. Mr. President, wake up. Y bueno, empecemos con las declaraciones desafortunadas. De estas, Biden tiene unas cuantas. No man has a right to raise a hand to a woman in anger other than in self-defense, and that's rarely ever occurs. And so we have to just change the culture, period, and keep punching at it and punching at it and punching at it. It will be a big... No, I really mean it. It's a gigantic issue, and we have to make it clear. No, hombre, no, hombre, no. Es que, madre mía, tío. O sea, más que Biden es como el típico boomer que tú en confianza, pues, le conoces y sabes cómo es. Y entiendes muchas veces que pueda decir ciertas barbaridades sin ningún tipo de maldad. Pero sabes perfectamente que si tú a ese boomer le pones enfrente del mundo en general, a ese boomer se lo comen por las barbaridades que está diciendo. Este es un buen ejemplo. Es como, cabrón, si estás hablando de las mujeres maltratadas, no digas que hay que seguir golpeando y golpeando y golpeando. Se puede malentender muy fácilmente. Y en el siguiente fragmento vais a ver un gran ejemplo. Que, ojito. We have this notion that somehow if you're poor, you cannot do it. Poor kids are just as bright and just as talented as white kids. Wealthy kids, black kids, Asian kids. No, I really mean it, but think how we think about it. Menuda metedura de pata. Es que además lo peor es que Biden tiene muchísimos votantes afroamericanos y se mete cada cagada de este estilo, de verdad, pero cada cagada. O sea, decir que los niños pobres también pueden ser igual de listos que los niños blancos, es como, tío, no digas eso. Es que es la típica barbaridad que te dice el boomer inocentemente, realmente sin maldad, pero deja entrever todos esos estereotipos racistas que realmente tiene y que se supone que no tiene. El siguiente es un fragmento de una entrevista que causó una tremenda polémica. O sea, se comieron literalmente a Biden por una respuesta un tanto racista. Until November, we got more questions. You got more questions, but I tell you, if you have a problem figuring out whether you're for me or Trump, then you ain't black. Pero ¿a quién se le ocurre responder así? Si dudas entre votar a Trump o a mí, entonces no eres negro. O sea, estás asumiendo que los negros son una masa uniforme, homogénea de pensamiento, que como borregos tienen que votar al Partido Demócrata, que no tienen sentido crítico. Sobre esto hablaba Kanye West en una entrevista en la cual decía: ¿por qué yo, por ser negro, tengo que votar lo que me digan ciertos blancos o lo que me digan los demócratas? ¿Por qué? I told him, I said, look, my father's a Black Panther. My mother got arrested for the sit-ins at age 6. They were fighting for us to have the right to our opinion, not the right to vote for whoever the white liberals said black people are supposed to vote for. You're Christian, and this president, I don't see anything Christian. I said, okay, so last year y'all tried to tell me who I'm supposed to vote for because I'm black. Now this year, white liberals trying to tell me who I'm supposed to vote for because I'm Christian. That would be like, I live in Calabasas, so every one of my cars gotta be a convertible, huh? Right. It's just all based on y'all vision of what I'm supposed to do. It's not a matter of whether you like it or who like it. We are in a country where we allowed to like whatever we like. What do you say to people that say you turned your back on the culture or exactly black 100%? I have turned my back on the idea of victimization mentality. We always pointing at the white people, but yet we want to spend all of our money on foreigns. We want to spend all our money on luxury as opposed to going and buying some land. America is for sale, and there's a lot of barren land. Disney bought a lot of it in Florida. But the culture has you focused so much on fucking somebody bitch and pulling up in a foreign and rapping about things that could get you locked up and then saying you about prison reform. When I was sitting in front of white people and they thought
I wouldn't thought you would like Trump because of the racism. So you mean to tell me I make every decision based off my color? The most racist thing a person could tell me is that I'm supposed to choose something based on my race. Esto lo hacen muchos partidos políticos. Si eres mujer, me tienes que votar a mí. Si eres negro, me tienes que votar a mí. Y si eres gay, me tienes que votar a mí. Al final es creer que estos colectivos son masas aborregadas de pensamiento único que no tienen pensamiento crítico. Y no hay nada más racista que decirle a un negro que por ser negro tiene que votar a los demócratas. Eso sí que es verdaderamente racista. El siguiente fragmento, digamos que hay debate sobre si a Biden pues se le escapó un airecillo en esta entrevista. Escuchad. Or stop work on roads and bridges. So what does the human cost work on roads and bridges? So ¡Ah, no mames, te salió caldo, culero! work on roads and bridges. So what does the human... Yo no sé qué ha pasado ahí, pero ahí están las imágenes. Y el último blooper que tenemos de Biden es Biden teniendo una pequeña confusión en un meeting. By the way, this is my little sister Valerie, and I'm Jill's husband. Oh no, you switched on me. This is my wife, this is my sister. They switched on me. Es que esto es Biden en estado puro, o sea, tiene de estas, de verdad, a montones. Y enfrentándose a Biden están los republicanos, que se reunieron entre los días 24 y 27 de agosto en la Convención Republicana. Allí tuvo lugar una curiosa intervención. Presten atención. Good evening. Buenas noches, soy Sordiri Byrne y pertenezco a la comunidad de las pequeñas trabajadoras de los Sagrados Corazones de Jesús y María. El pasado 4 de julio tuve el honor de ser uno de los invitados del presidente en su celebración Salute to America. Debo confesar que recientemente oré mientras estaba en la capilla, rogando a Dios que me permitiera ser una voz, un instrumento para la vida humana. Y ahora aquí estoy, hablando en la Convención Nacional Republicana. Supongo que será mejor que tengas cuidado con lo que rezas. Mi viaje a la vida religiosa no fue una ruta tradicional, si es que existe. En 1978, como estudiante de medicina en la Universidad de Georgetown, me uní al ejército para ayudar a pagar la matrícula. Y terminé dedicándome 29 años al ejército, trabajando como médico y cirujano en lugares como Afganistán y la península del Sinaí, en Egipto. Después de mucha oración y contemplación, entré en mi orden religiosa en 2002, trabajando para servir a los pobres y enfermos en Haití, Sudán, Kenia, Irak y en Washington. La humildad es la base de nuestra orden, lo que hace que sea muy difícil hablar de mí. Pero puedo hablar sobre mi experiencia trabajando para aquellos que huyen de países empobrecidos y devastados por la guerra en todo el mundo. Todos esos refugiados comparten una experiencia común. Todos han sido marginados, considerados insignificantes, impotentes y sin voz. Y aunque tendemos a pensar que los marginados viven más allá de nuestras fronteras, la verdad es que el grupo marginado más grande del mundo se puede encontrar aquí, en los Estados Unidos. Son los no nacidos. Como cristianos conocimos a Jesús por primera vez como un embrión que se agitaba en el vientre de una madre soltera y lo vimos nacer 9 meses después en la pobreza de la cueva. No es una coincidencia que Jesús defendió lo que era justo y finalmente fue crucificado porque lo que dijo no era políticamente correcto ni estaba de moda. Como seguidores de Cristo estamos llamados a defender la vida contra lo políticamente correcto o con las modas de hoy. Debemos luchar contra una agenda legislativa que apoya e incluso celebra la destrucción de la vida en el útero. Tened en cuenta que las leyes que creamos definen cómo vemos nuestra humanidad. Debemos preguntarnos qué estamos diciendo cuando entramos en un útero y apagamos una vida inocente, impotente y sin voz. Como médico puedo decir sin dudarlo, la vida comienza en la concepción. Si bien lo que tengo que decir puede ser difícil de escuchar para algunos, lo digo porque no solo soy pro vida, soy pro vida eterna.
Quiero que todos acabemos juntos en el cielo algún día. Lo que me lleva a por qué estoy aquí hoy. Donald Trump es el presidente más pro-vida que ha tenido esta nación, defendiendo la vida en todas las etapas. Su creencia en la sanidad de la vida trasciende la política. El presidente Trump se enfrentará a Biden-Harris, el boleto presidencial más antivida de la historia, incluso apoyando los horrores del aborto tardío y el infanticidio. Gracias a su valentía y convicción, el presidente Trump se ha ganado el apoyo de la comunidad pro-vida de Estados Unidos. Además, tiene una posición religiosa a nivel nacional detrás de él. Nos encontrarás aquí con nuestra arma preferida, el rosario. Gracias, señor presidente. Todos estamos orando por usted. Y se estará preguntando qué es lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Hay una realidad que no podemos negar y que le vamos a contar, y es la realidad Trump. Elecciones a la vista en los Estados Unidos y la campaña electoral está resultando de lo más curiosa. Si no era suficiente con una pandemia y la inevitable crisis que le sigue, se le ha sumado el profundo caos que han ocasionado las revueltas antirracistas en los Estados Unidos, que desde mitad de año, con la muerte de George Floyd y el movimiento Black Lives Matter, han alterado absolutamente el orden público. Todos estos factores podrían ser determinantes para el resultado de las elecciones, que se celebrarán el próximo 3 de noviembre, consolidando una realidad ya fortalecida en la nación norteamericana, la realidad Trump. Las imágenes de encapuchados marchistas que intimidan a inocentes viandantes, banderas americanas ardiendo en la Quinta Avenida, peticiones de abolir la policía, incontables tiendas saqueadas, y por si esto fuera poco, se suman el asesinato del partidario de Trump y el acoso a asistentes a la convención republicana, que son un recurso de oro para los conservadores, porque mientras todo esto sucede escudado por los demócratas, Trump refuerza su discurso de ley y orden que más que nunca piden a gritos los ciudadanos americanos. La campaña electoral del bando republicano será la más barata de muchas, centrándose en una ofensiva contra Biden, al que se pinta como caballo de Troya del socialismo. La realidad Trump se está fortaleciendo aún más, curiosamente gracias a sus opositores, algo que quedó demostrado tras la convención republicana celebrada entre los días 24 y 27 de agosto. Por tradición, debido a que los republicanos actualmente ocupan la presidencia, su convención se llevó a cabo después de la del Partido Demócrata, celebrada entre el 17 y el 20 de agosto, algo que, por cierto, también ha sido ventaja para Trump. Y es que mientras la convención demócrata presentaba unos Estados Unidos racistas y deteriorados, la convención republicana se formuló en positivo, suponiendo un rearme ideológico del Partido Republicano y apuntalando la defensa de sus valores fundamentales de libertad, seguridad, vida y propiedad privada. La convención culminaba con el discurso de Donald Trump, en el que recordó los logros conseguidos a lo largo de su mandato, y entre los que, por cierto, mencionó su mediación para el histórico acuerdo entre Emiratos Árabes Unidos e Israel, del que apenas se han hecho eco los medios de comunicación, que se lograba a mediados del mes de agosto. De poco les ha servido a los demócratas apoyar los altercados y las protestas que parecían poder derrocar a Trump. Encuestas y casas de apuestas confirman las sospechas de que Trump podría ser reelegido, pero todavía quedan 2 meses para conocer el verdadero resultado. Y mientras el Black Lives Matter golpea a los Estados Unidos, hay un genocidio, unas vidas que parecen no importar a este movimiento y que además demuestran la incoherencia del mismo. Son las vidas de los cristianos en Nigeria. Se lo vamos a contar con profundidad. Presten atención. Cada vez que se produce la muerte de un afroamericano a manos de la policía estadounidense, el mundo se echa a la calle para gritar Black Lives Matter. Y es que este movimiento, íntimamente ligado al llamado antifascista, cuenta con importantes apoyos mediáticos, desde jugadores de la NBA a actores y cantantes, además de, por supuesto, el beneplácito de la mayoría de medios. ¿Pero realmente todas las vidas negras importan? La respuesta obvia es que no, y la prueba la encontramos en el genocidio silenciado de los cristianos en todo África, y especialmente cruento en Nigeria. A falta de tener los datos de agosto, en julio Gatestone Institute registró 171 asesinatos de cristianos, aunque la propia organización reconoce que es imposible contabilizar todas las matanzas que se producen en el país. El pasado 10 de julio, pastores musulmanes masacraron a tiros a 22 cristianos, la mayoría mujeres y niños, en una comunidad agrícola, y a otros 5 a machetazos en el pueblo de Bilikisu. Se trataba de una mujer y de su bebé, y otra mujer con sus 2 hijos pequeños. Les había denunciado un vecino musulmán. Al día siguiente fue arrasada una aldea vecina donde 10 mujeres, un bebé y un anciano fueron quemados vivos.
El 19 de julio, al menos 32 cristianos fueron masacrados por fulanis y el 23 al menos 7 cristianos. Unos militantes musulmanes acuchillaron y machetearon sin piedad a mujeres, hombres y niños indefensos. Era el segundo ataque a la misma aldea en la misma semana. En el anterior del día 20 habían sido asesinadas otras 7 personas. El 29 de julio, pastores musulmanes mataron a 14 cristianos, 13 de ellos eran miembros de una misma familia. La semana pasada, yihadistas armados irrumpieron en la iglesia del León de Judá de Azicoro y abrieron fuego contra los fieles. 4 de ellos perdieron la vida. Y esto, insistimos, en las últimas semanas. En 2019 fueron asesinados al menos 6.000 cristianos en el país. Dejamos atrás el plano internacional y volvemos a nuestro país, a las novedades de esta semana, que no son pocas. ¿Han podido acaso conocer la prioridad de la Fiscalía General del Estado? Algunos han decidido rebautizarla como Fiscalía General del Gobierno. ¿Por qué? Por razones como la que le vamos a contar. ¿Creen ustedes que alguna de estas señales de tráfico es machista? Si es mujer, ¿acaso hiere su sensibilidad? Bien, pues la Fiscalía General del Estado así lo cree, porque ha censurado el machismo de algunas señalizaciones por situar a la mujer, dice, en situación de dependencia y subordinación. Les parecerá absurdo, pero el órgano de Dolores Delgado denuncia señales como esta, en la que se representa al hombre como peatón o conductor, y sin embargo, en las relativas al cuidado de personas o al ámbito doméstico, es la mujer la representada, en este caso con un menor a su cargo. Si la señal indica colegio cerca, es un niño el que lleva de la mano a la niña que va detrás. Dicen desde Fiscalía que se trata de una situación de subordinación frente al chico. Correr es una actividad de hombres y mujeres, pero hay quejas porque dicen que discrimina a las chicas corredoras esta imagen. Aquí las críticas van directas a que las mujeres también conducen tractores y que no es cosa solo de hombres, es todo el mundo de la agricultura. Un caso similar, pero sobre un caballo, o también con los trabajadores de obra. En esta otra señal hay mezcla de iconos, significa que es una zona residencial y parece que tampoco les ha gustado, pues está incluida en el catálogo de alertas machistas, puesto que en este caso no existe figura de mujer. Y muchos más ejemplos que se pueden imaginar, para gustos se hicieron los colores. Pero para novedades, el discurso de Irene Montero el pasado miércoles en sede parlamentaria sostenía que quien no piensa como ella está fuera de la ley. ¿Es esto correcto en términos jurídicos? Lo vamos a responder con Álvaro Bernal. Ayer escuchamos algo en el Congreso de los Diputados que, por estar intrínsecamente ligado con el derecho penal, merece nuestra atención. Mireia Borràs pregunta e Irene Montero responde. Gracias, presidenta. Señora ministra, ¿cuál es la utilidad del Ministerio de Igualdad? Señora ministra de Igualdad. Gracias, presidenta. Señoría, este ministerio sirve para que todos los españoles, y particularmente todas las mujeres, especialmente en los momentos más difíciles, sepan que los que piensan, como ustedes dicen, que la violencia no tiene género, están simplemente fuera de la ley. Muchas gracias, señora. Y repito textualmente las palabras de Irene Montero. Los que piensan como ustedes y dicen que la violencia no tiene género están simplemente fuera de la ley. Bueno, dejemos de lado la discusión en torno a la violencia, si tiene o no tiene género. En este vídeo nos es indiferente y centrémonos simplemente en el principio y en el final de la frase. Entonces las palabras de Irene Montero quedarían así, y leo también. Los que piensan como ustedes están simplemente fuera de la ley. Estas palabras, y con razón, llamaron inmediatamente la atención de varios penalistas. Así, por ejemplo, José María de Pablo escribió lo siguiente en Twitter. ¿Cómo que los que piensan de una determinada manera están fuera de la ley? ¿De qué ley? Podrán estar equivocados o no, yo qué sé, pero ¿fuera de la ley? Y por otra parte, Guadalupe Sánchez, autora del libro Populismo Punitivo, también escribió en la plataforma de Twitter lo siguiente. Irene Montero ilegalizando el pensamiento, pero cuidado que vienen los fascistas. Aunque las palabras de Irene Montero no sean claras ni precisas, desde un punto de vista jurídico, parece que la idea que se desprende de ellas sí que está clara. Si piensas distinto a mí, entonces serás perseguido. Y no es la primera vez que plantean algo similar a esto. Así, por ejemplo, en la nota de prensa del Congreso de 25 de junio de 2020 se nos informaba de lo siguiente.
se nos informaba de que el Pleno del Congreso había aprobado la proposición de ley presentada por el Grupo Socialista que instaba al Ejecutivo a combatir discursos machistas y negacionistas de la violencia de género. De nuevo aquí la idea era la misma: si piensas distinto a mí, entonces serás perseguido. En primer lugar, solamente yo, definiré aquello que debe entenderse por machismo. Así, por un lado, diré que todos los demás partidos son machistas. Diré que Ciudadanos es machista, diré que el Partido Popular es machista y diré que Vox es machista. Y por otro lado, como el machismo lo defino yo, como el machismo es lo que yo digo que sea, yo por supuesto no soy machista. Así, por ejemplo, Podemos sostuvo que el hecho de que Pablo Iglesias hubiese retenido en su poder la tarjeta de Dina no implicaba ni suponía ningún tipo de machismo. Y en segundo lugar, una vez hemos definido de una forma totalmente sesgada e interesada lo que es el machismo, los demás lo son y yo por supuesto no, entonces tocará perseguir mediante el instrumento de la ley a aquellos que piensen de forma machista, es decir, a todos los demás partidos políticos. He de decir que este tipo de actitudes, y no solamente con el tema del machismo, con cualquier otro tema que se pudiese plantear, el perseguir a alguien por lo que piense ese alguien, este tipo de actitudes, digo, son peligrosísimas porque atentan contra las bases más elementales del derecho penal. Y vamos a ver esto último que digo con un poco más de detenimiento. Podría decirse que la finalidad del derecho penal es regular la convivencia humana. Es decir, que en nuestra sociedad pues no reine el más absoluto caos, que salgamos a la calle y la gente no se esté matando entre sí, ni violando, ni robando. Tratamos de erradicar este tipo de comportamientos antisociales. A partir de aquí existen dos modelos de derecho penal, fundamentalmente. Por un lado el derecho penal de acto y por otro lado el derecho penal de autor. Y pasamos a verlos de una forma resumida. En primer lugar vemos el derecho penal de acto. Y la característica fundamental del derecho penal de acto es que se persigue a la gente por lo que la gente, y subrayo, hace. Lo que hace la gente, si es dañino, solamente si es dañino, lógicamente, afecta a la convivencia social, porque las acciones, digamos, que tienen repercusión en el mundo externo. Si yo mato a alguien, si yo violo a alguien, si yo robo a alguien, todo este tipo de conductas perturban la paz social. Y precisamente por eso, porque perturban la paz social y el objetivo del derecho penal es garantizar la paz social, este tipo de conductas merecen y deben ser prohibidas. Tiene sentido. Tiene sentido que se prohíba matar, que se prohíba robar o que se prohíba violar, por ejemplo. Y en segundo lugar vamos a ver el derecho penal de autor. Aquí tengo que puntualizar que hay gente que distingue y habla del derecho penal de autor, del derecho penal de voluntad, del derecho penal de disposición anímica interna. Nosotros vamos a refundir todos estos conceptos en uno solo, el derecho penal de autor. Decíamos que el derecho penal de acto se caracterizaba porque perseguía y castigaba a la gente por lo que la gente hacía. El derecho penal de autor, al contrario, se caracteriza porque persigue a la gente, porque castiga a la gente, no por lo que la gente hace, sino por lo que la gente es o por lo que la gente piensa. Ahora bien, lo que la gente sea o lo que la gente piense no afecta a la convivencia social. Otra cosa es que tú seas un totalitario y te moleste, pero de facto y objetivamente no afecta a la convivencia social. El hecho de que yo sea judío te puede molestar a ti si eres nazi, pero no afecta a la convivencia social. El hecho de que yo piense que el cristianismo es la religión correcta te puede afectar a ti si tú eres un intolerante, pero de facto no afecta a la convivencia social. En consecuencia, todo este tipo de cosas, porque no afectan a la convivencia social, porque no generan ningún daño real, más allá del imaginario que se pueda imaginar el tirano de turno, no pueden ni deben ser prohibidas. El pensamiento no delinque, el pensamiento no causa ningún daño. Entonces el pensamiento no debe ser prohibido. ¿A ti qué más te da lo que yo piense? Y esta misma idea, porque es lo lógico, lo común y lo sensato, bueno, pues es definida por todos los penalistas actuales. Así, por ejemplo, Tomás Vives Antón escribía en su manual lo siguiente: el ordenamiento jurídico regula la coexistencia externa de los individuos, no su conciencia. El delito no puede consistir en una actividad puramente interna ni en un modo de ser de la persona, sino que requiere un comportamiento exteriorizado, susceptible de percepción sensorial. El contenido del principio del hecho se expresa básicamente en el brocardo cogitationes poenam nemo patitur. Nadie puede ser castigado por sus pensamientos. Y por supuesto esto no solamente lo han dicho los autores penalistas que se dedican a reflexionar sobre el tema, sino también el Tribunal Supremo. Así, por ejemplo, la sentencia de 28 de noviembre de 1988 se decía lo siguiente: el delito
Todo delito tiene una historia que se desenvuelve en dos fases, una interna y subjetiva, otra externa y objetiva. El delito surge como idea en la mente del autor que resuelve ejecutarla. La ideación, la deliberación y la resolución de delinquir escapa a toda sanción jurídica. La resolución criminal, mientras permanece en lo interno del sujeto, en el ámbito de la conciencia, no está sometida al control de la justicia penal. Cogitationis poenam nemo patitur. La razón principal es que no produce ninguna perturbación en el mundo exterior, que es el que el derecho regula. Para resumir, se castigan o se deben castigar las acciones, no los pensamientos. En este mismo pleno del miércoles, Abascal, líder de Vox, defendía que la gestión del gobierno es la peor de los últimos 80 años, algo que modificó al día siguiente en la entrevista que le hicieron en Televisión Española, defendiendo que quizás era incluso la peor en 800 años y que se había equivocado con lo de los 80. Vamos a escuchar esta entrevista que no tiene desperdicio, algunos de sus fragmentos más interesantes. Presten atención. Señor Abascal, usted dijo ayer en el Congreso que este es el peor gobierno en 80 años. ¿No cree en la democracia? No entiendo su pregunta. No entiende mi pregunta. Entiendo que usted está comparando un gobierno elegido en las urnas con un gobierno totalitario. Yo lo que está estoy diciendo que este gobierno es peor. Bueno, es que quizá me quede corto y tengo que pedir disculpas. Este probablemente es el peor gobierno en 800 años. Pero lo cierto es que en 80 años desde la guerra nadie nos llevó a una deuda pública de esta naturaleza, nadie nos llevó a una contracción económica y a una destrucción del Producto Interior Bruto de esta naturaleza y nadie nos llevó a una división territorial mayor con pactos con los separatistas y con los herederos del terrorismo. Anteayer tuvimos que ver al presidente del gobierno lamentando profundamente la muerte de un terrorista y hemos tenido que escuchar en las redes sociales el llanto, el lamento, el testimonio desgarrador de una mujer como Toñi Santiago, que su hija fue asesinada por la banda terrorista ETA, igual que vemos el llanto y los testimonios desgarradores de muchos españoles que han perdido a sus familiares, de los que no se han podido despedir, con un gobierno que les mintió sobre la pandemia, que ocultó datos, que permitió que se celebraran movilizaciones el 8M. Es decir, realmente estamos ante un gobierno que tiene una responsabilidad criminal. Por cierto, ayer esto se dijo también en el Congreso y fue retirado del diario Sesiones por el presidente. Lo que parece que no se escucha es todo lo que se dice de Vox sistemáticamente en la tribuna del Congreso. Se nos llama absolutamente de todo, se nos insulta sistemáticamente, se demoniza a más de 3 millones de españoles, a casi 4 millones de españoles, y eso no tiene ninguna importancia. Parece que sobre Vox no se ha dicho nada. Para bien, cuando Vox retrata al Partido Socialista, le recuerda su propia historia y le recuerda cuál es su responsabilidad política en estos momentos, se crea el escándalo en el Congreso y en los medios de comunicación e incluso se retiran nuestras afirmaciones del diario de Sesiones del Congreso. Buenos días, señora Abascal. La insistencia en la que usted ha estado reiterando la consideración de que este gobierno es peor a los gobiernos que ha tenido este país en los últimos 80 años requeriría una aclaración. Y entiendo que esa aclaración nos la dará diciéndonos por qué considera que los gobiernos de la dictadura fueron mejores que los gobiernos democráticos, con independencia de la buena o mala gestión con la que se hayan aproximado a los problemas públicos de nuestro país. Yo lo que creo, señor Lasalle, aunque ya se lo puede imaginar usted, es que después de este gobierno, el siguiente peor en muchos años ha sido el del señor Zapatero y el otro el del señor Rajoy, del que usted formó parte. Con lo cual, creo que con eso le digo todo. Y además creo que usted representa un problema para la derecha española, porque es una de esas personas que ha convencido a un partido que representó a mucha gente de que tenía que perdón por existir a la izquierda. Ese es el problema. Y por eso ahora estamos debatiendo esto con gran escándalo y no se le puede decir al Partido Socialista que protagoniza una gestión criminal al frente del gobierno. Señora Abascal, no riña a los tertulianos, ¿eh? No me los venga a reñir ahora. Seguimos. No se preocupe, solo me dejo reñir yo y no contesto. ¿Considera usted que con Franco se vivía mejor que ahora? Yo lo que considero es que con el Partido Socialista se vive muy mal, que nos lleva a la ruina, que nos lleva a la división de España, y considero también que Televisión Española, que debía ser un medio público, tiene una gran responsabilidad. Es decir, que en una entrevista como la de hoy, al tercer partido de España, que representa a 4 millones, ya no voy a decir que nadie le defienda en una sola de las preguntas, no haya un solo tertuliano que sea capaz de comprenderle y que eso vaya a ser lo que vaya a ocurrir
con todos los tertulianos que usted lleva en la televisión española, demuestra que estamos ante el peor gobierno en 80 años y que ustedes actúan como el nodo. Y como ven, la vuelta a la rutina vuelve cargada de novedades. Nos vemos en la siguiente edición para seguir contándoles todo aquello que debería ser noticia.